Número. Él salvó a la hija del jefe Apache. Ahora la ley sagrada dice que ella debe ser suya para siempre. El desierto de Arizona se extendía por millas, seco y vacío como el corazón del hombre que lo llamaba hogar. Thomas Greaves había sido una vez un esposo, un amante, un soñador, pero ahora era solo un hombre con una pala, un arma y un pasado del que no hablaba. Desde que la fiebre se llevó a su esposa, había construido un muro alrededor de su corazón. No uno de madera, sino del tipo que ningún hacha podría romper. 12 años. Eso era lo que había pasado desde que Thomas miró a una mujer a los ojos por última vez. La gente del pueblo lo había intentado una vez, hace mucho tiempo, invitándolo a la iglesia, enviándole comida, incluso ofreciéndose a ayudar a arreglar el rancho. Pero después de demasiados asentimientos silenciosos y miradas vacías, se rindieron. Lo llamaban el ranchero fantasma, un hombre que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Hablaba más con sus caballos que con humanos y evitaba a las mujeres como si fueran veneno. Le gustaba así. El rancho era tranquilo, predecible, seguro. Cada día era igual. Alimentar a los caballos, reparar la cerca, salir a caballo a revisar el ganado, y luego sentarse junto a la chimenea y beber café que sabía a cenizas. Pero nunca se quejaba. No había nadie a quien quejarse. Entonces llegó aquella tarde. Era justo después del atardecer. El cielo ardía en naranja y el viento llevaba el aroma de polvo y flores de cactus marchitas. Thomas estaba engrasando su montura cuando escuchó algo que no pertenecía. Un golpe suave, no en su puerta, sino en el portón exterior. Se quedó inmóvil. Nadie tocaba su portón, no en 12 años, ni siquiera el cartero llegaba tan lejos. Se levantó lentamente, cada hueso crujiendo como la madera vieja bajo sus botas. Su mano se movió hacia el rifle apoyado junto al poste, pero no lo levantó. Todavía no. Caminó hacia el portón, entrecerrando los ojos contra los últimos rayos del sol. 3 figuras estaban allí. Mujeres, apaches. Se veían cansadas, no, exhaustas. El polvo se adhería a sus vestidos, su cabello enredado y seco. Una de ellas, más joven, parecía que apenas podía mantenerse en pie. La mayor se adelantó. Su voz era áspera, pero firme. «Por favor, necesitamos refugio». Thomas no dijo nada. Su corazón latía en su pecho como un tambor de advertencia. Miró sus rostros. No solo estaban cansadas. Tenían miedo, mirando hacia atrás cada pocos segundos como si alguien pudiera aparecer detrás de ellas. No preguntó por qué estaban allí. No preguntó qué había pasado. No preguntó sus nombres. Simplemente abrió el portón y se hizo a un lado. Entraron sin decir palabra, inclinando sus cabezas en silencioso agradecimiento. Las llevó al granero, extendió algunas mantas en el desván. Les trajo agua y pan. No habló ni una vez. Aquella noche, mientras dormían en el heno, Thomas se sentó en su cabaña, mirando las llamas. El fuego danzaba, proyectando largas sombras por la habitación como fantasmas del pasado. Pensó en su esposa, en su sonrisa, su risa, la forma en que solía dejarle notas bajo su taza de café. No había dejado entrar a nadie desde ella. ¿Por qué las había dejado entrar? Algo en sus ojos, algo crudo, humano y roto. A la mañana siguiente, las mujeres seguían allí. No habían huido, no habían robado nada. En cambio, encontró a la mayor, la misma que había hablado afuera, ayudando a traer agua. La más joven estaba cuidando las gallinas. La del medio, callada, probablemente ni siquiera tenía 20 años, estaba barriendo el porche. Debería haberles dicho que se fueran, pero no lo hizo. Pasaron días, luego una semana. Hablaban poco, solo cuando era necesario. La mayor se presentó como Naeli. Las otras 2 eran Kiona y Simei, hermanas del norte. Thomas no presionó. Le dijeron poco, y él preguntó aún menos. Aún así, el silencio entre ellos no era frío. No era como el vacío que había perseguido al rancho durante años. Era suave, respetuoso. Por las noches, cocinaban sobre el fuego en el patio, tarareando extrañas canciones de cuna que le recordaban a Thomas cosas que no quería sentir. Una tarde, mientras estaba sentado cerca limpiando sus botas, se sorprendió observándola reír. Risas reales, libres, y le hacía doler el pecho. Había olvidado cómo sonaba la risa, y tal vez, solo tal vez, la extrañaba. Una noche, llegó una tormenta.
Vientos fuertes, cielos destellantes, truenos que sacudían el suelo. Las mujeres estaban en el granero, y Thomas no podía dormir. Caminó hacia la puerta, miró afuera y vio a Simei, la más joven, sentada afuera, empapada y llorando. Sin pensar, agarró su abrigo y caminó hacia la lluvia. Se sentó junto a ella. ¿Estás bien?, preguntó. Sus primeras palabras a una mujer en 12 años. Ella levantó la mirada, ojos abiertos. Luego asintió lentamente. Solo asustada, susurró. Yo también, dijo él, apenas por encima de la lluvia. Se sentaron en silencio. Pero algo había cambiado. Desde esa noche, habló un poco más. No mucho, pero suficiente. Suficiente para preguntarle a Naeli si necesitaba más mantas. Suficiente para preguntarle a Kiona si las gallinas estaban poniendo huevos. Suficiente para decir, cuídate, antes de salir a caballo a revisar el ganado. Los muros que había construido tan cuidadosamente, ladrillo por ladrillo, comenzaron a agrietarse. Pero aún no preguntó por qué estaban allí hasta el día que vio huellas. Pisadas de botas, 6 de ellas, pesadas, viniendo del oeste, la misma dirección de donde habían venido las mujeres, y se detuvieron en el borde de la propiedad. Dieron la vuelta. Alguien las estaba buscando. Thomas limpió su rifle esa noche. No dijo ni una palabra a las mujeres, no quería asustarlas, pero movió su catre más cerca de la puerta. Algo le decía que esto no había terminado. A la mañana siguiente, Naeli llegó al porche, su rostro calmado pero firme. «Lo sabes, ¿verdad?». Thomas asintió. Ella se sentó junto a él, doblando sus manos. «Escapamos de un campamento del gobierno. Los hombres allí». Apartó la mirada, mandíbula tensa. «Eran crueles. Corrimos. No pensamos que lo lograríamos. Entonces te encontramos». Thomas no habló, pero algo dentro de él cambió. Tal vez estaban huyendo del peligro. Tal vez dejarlas entrar lo había puesto en peligro también. Pero por primera vez en 12 años, no le importó. Simplemente miró hacia el desierto y dijo en voz baja, «Están seguras aquí». Y en ese momento, bajo el sol de la mañana y el cielo infinito, el ranchero silencioso ya no estaba en silencio. Después de aquella mañana en el porche, algo cambió entre Thomas y las 3 mujeres. El silencio entre ellos ya no se sentía como una barrera, se sentía como confianza. El tipo de confianza que no necesita muchas palabras. Cada día, el rancho cobraba más vida. Kiona remendó las cortinas rotas y arregló la vieja mecedora junto al porche. Simei, aunque joven, demostró ser una cuidadora talentosa para los caballos, susurrándoles como si fueran viejos amigos. Naeli, siempre calmada, siempre observando, trabajaba el jardín como si hubiera vivido en la tierra para siempre. Y Thomas se encontró cambiando. Comenzó a despertarse antes del gallo solo para preparar café extra, uno para él, 3 tazas más dejadas en silencio sobre la mesa del granero. Ya no comía en silencio. Se sentaba afuera por las tardes, escuchando el suave murmullo de canciones apaches flotando en la brisa. A veces incluso se reía con las historias de Simei sobre caballos salvajes, espíritus del desierto y su sueño de ver el océano. Pero la paz no podía durar para siempre. Una tarde polvorienta, mientras Thomas cortaba leña cerca de la cerca, vio algo a lo lejos. 3 hombres a caballo. Entrecerró los ojos. Estos no eran rancheros. Tampoco eran del pueblo. Sus movimientos eran agudos, buscando, deliberados. No solo estaban de paso. Thomas no se acercó a ellos. Caminó de regreso a la cabaña, calmado por fuera, pero cada paso lleno de tensión silenciosa. Esa noche, después de la cena, limpió su rifle junto al fuego. Naeli observaba desde el otro lado del patio. Las llamas danzaban en sus ojos, pero su voz era firme. «Nos han encontrado, ¿verdad?». Thomas no respondió de inmediato, simplemente asintió. Ella se sentó junto a él, doblando sus manos en su regazo. «No nos dejarán en paz», susurró. «Nos alejamos de algo que controlan, y hombres como esos, no les gusta perder el control». La mandíbula de Thomas se tensó. «Me lo imaginé», dijo. Naeli lo miró, su voz más suave. «No tienes que involucrarte. Nos iremos al amanecer. Ya has hecho suficiente». Pero Thomas negó con la cabeza. «No, no van a correr de nuevo». Ella parpadeó. «Ni siquiera nos conoces, Thomas». Él la miró, ojos firmes.
Sé suficiente. Se levantó, tomó su rifle y caminó hacia la oscuridad, hacia el granero, hacia el camino, hacia lo que viniera después. Al día siguiente, los hombres regresaron. Esta vez, vinieron directo al portón. 3 de ellos, abrigos polvorientos, ojos fríos. El líder era alto, con una cicatriz que se extendía por su mejilla izquierda. No se molestó en sonreír. Estamos buscando a 3 chicas apaches, fugitivas del campamento federal cerca de Tucson, dijo el hombre, descansando una mano en la culata de su pistola. Escuché que pasaron por aquí. Thomas se mantuvo firme, rifle en mano, sin apuntar todavía. No vi a nadie, dijo claramente. El hombre entrecerró los ojos. Curioso. Ese granero huele a guiso y crin de caballo. ¿Estás seguro de que no estás escondiendo algo, viejo? Thomas no se inmutó. Dije lo que dije. El líder se rió oscuramente. Ahora escucha. Tenemos órdenes. Estas chicas no son solo fugitivas, son propiedad del Estado, rompieron las leyes. Entonces ve a conseguir una orden judicial, respondió Thomas fríamente. El hombre se inclinó más cerca. No necesitamos una orden cuando tratamos con salvajes. Ahora hazte a un lado. Fue entonces cuando Thomas levantó su rifle. No creo que entiendas, dijo lentamente. Si pasas este portón, no volverás caminando. Los 3 hombres vacilaron. No habían esperado resistencia, especialmente no de un ranchero envejecido. Pero en los ojos de Thomas no había miedo. Había algo más peligroso, convicción. Siguió un largo y tenso silencio. Entonces el líder escupió en la tierra y giró su caballo. «Te arrepentirás de esto, Greaves». Thomas no respondió. Esperó hasta que desaparecieron en el horizonte. Luego bajó su rifle y exhaló. Detrás de él, las 3 mujeres habían estado observando. Simei corrió hacia él primero, lágrimas en sus ojos. Kiona la siguió, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Pero fue Naeli quien lo dijo primero. No tenías que protegernos. Thomas la miró, voz baja. Quería hacerlo. Desde ese día, dejaron de ser invitadas. Se convirtieron en familia. Las mujeres se mudaron a la cabaña, ayudando con las reparaciones, pintando paredes viejas y construyendo un nuevo gallinero. Thomas le enseñó a Kiona cómo disparar, por si acaso. Simei leía cada libro que tenía, a veces en voz alta mientras Thomas se sentaba en el porche y tallaba madera. Naeli. Naeli se convirtió en algo más que solo compañía. Una noche junto al fuego, se sentó junto a él más cerca que nunca. «Tú también perdiste a alguien», dijo suavemente. Thomas asintió. «Mi esposa». Ella esperó. La fiebre se la llevó hace mucho tiempo. Naeli no dijo nada. Simplemente colocó su mano sobre la de él. Cálida, gentil, presente. Durante un largo rato se quedaron así, sin hablar, pero no se necesitaban palabras. Pasaron meses. El rancho floreció. Las mujeres plantaron hierbas, pintaron el granero de rojo e incluso tallaron patrones en los postes del porche. Los viajeros que pasaban a menudo se detenían, curiosos por la repentina vida en la propiedad una vez solitaria, pero ninguno se atrevió a molestarlos. Thomas sonreía más. Se reía. Bailó una vez, torpemente, durante una noche de música e historias junto al fuego. Simei lo había levantado y él había arrastrado sus botas hasta que se rindió, y simplemente se quedó allí aplaudiendo, con la cara roja pero feliz. Y una tarde, cuando salieron las estrellas, miró alrededor las luces parpadeantes en las ventanas, el olor a pan del horno, el suave sonido de la voz de Naeli tarareando en la habitación contigua, y se dio cuenta de algo. Ya no estaba solo, no solo en la casa, sino en su corazón. Una mañana, Thomas cabalgó al pueblo por provisiones. El empleado, sorprendido de verlo sonriendo, preguntó, «¿Finalmente conseguiste ayuda en el rancho?» Thomas simplemente asintió. «Familia», dijo. Y eso fue todo lo que necesitó decir. Esa noche, Naeli le trajo un colgante de madera tallada en forma de halcón. «En nuestras historias», dijo, «el halcón es el espíritu que protege a quienes están heridos. Ve todo desde arriba, protege sin necesidad». Thomas lo tomó con cuidado, pasando un dedo por los bordes suaves. «No necesito un espíritu que me proteja», dijo con una suave sonrisa. «Te tengo a ti». Naeli se sonrojó, y en la quieta calidez del fuego, sus manos se encontraron de nuevo. Esta vez él no la soltó.
El ranchero silencioso que no había hablado con una mujer en 12 años, ahora vivía entre tres. Y no solo cambiaron su hogar, sanaron su alma. Él la salvó del peligro, pero en verdad, ellas lo salvaron de sí mismo.